9 de abril de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado Jesús de nuevo crucificado. En el relato evangélico del apóstol Juan, se narra en diversas ocasiones cómo los judíos hicieron varios intentos de apedrear a Jesús o de llevarlo preso a las autoridades. En alguna ocasión, el Sanedrín envió a un grupo de soldados a detenerlo, y al regresar con las manos vacías, estos les dijeron: no fuimos capaces de apresarlo, porque nadie ha hablado jamás como este hombre. En otro momento, cuando Jesús les aseguró que antes de Abraham ya existía él, los judíos juntaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escabulló y salió del templo. Lo mismo sucedió cuando Jesús les decía: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: te queremos apedrear por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Y trataron de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. En el Evangelio de hoy, tomado de Juan capítulo 11, versículos 45 a 56, viendo el revuelo que había causado la resurrección de Lázaro, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Desde ese momento tomaron la decisión de matarlo. Lo que recordamos y celebramos en estos días en la iglesia es una historia del amor de Dios por la humanidad, quien por medio de su amado Hijo, que se hace como uno de nosotros, naciendo de una mujer sencilla de Nazaret, nos entrega el don de la redención. Tal vez la película más reconocida en torno al relato de la pasión y crucifixión de Jesucristo ha sido La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que se estrenó en 2004. Las escenas de la traición de Judas, de la prisión de Jesús, de la coronación de espinas, la flagelación y la crucifixión fueron tan dramáticas que varias asociaciones judías en Estados Unidos protestaron por la producción de esta película e intentaron boicotear su estreno. Uno de los argumentos que esgrimían estas asociaciones es que las escenas de los últimos momentos de la vida de Jesucristo en la cruz eran tan crudas que tenían el peligro de promover el antisemitismo. Aunque a la hora de la verdad esta expresión antisemitismo no está empleada de manera correcta. Tanto el hebreo como el arameo y el árabe son lenguas semíticas. Son las que hablan los descendientes de un hijo de Noé llamado Sem, de donde desciende Abraham. Por eso los semitas abarcan pueblos numerosos. Es más preciso hablar de antijudaísmo. A la vez, el judaísmo puede tener, entre otras, dos acepciones: los judíos como oriundos de la región de Judea, o los judíos como miembros de la religión judía. Por eso podemos hablar de judíos convertidos al cristianismo, que siguen siendo judíos por su origen territorial. A veces se ha acusado a la Iglesia Católica de promover el rechazo a los judíos, a quienes se culpa de las torturas y de la crucifixión de Jesucristo. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica ha querido ser muy explícito en afirmar que los judíos no son responsables colectivamente
de la muerte de Jesús. Hay que tener en cuenta la complejidad histórica que se puede observar en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús. Solo Dios conoce la culpabilidad de personajes como Judas, Caifás, Pilato o los miembros del Sanedrín, lo mismo que los soldados romanos y la muchedumbre manipulada por los agitadores del momento. Cuando se realizó el Concilio Vaticano II, que se inició en 1962, los padres conciliares dejaron esta constancia. Lo que se perpetró en la pasión de Jesucristo no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como malditos y reprobados por Dios, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. San Francisco de Asís va más allá. Llega a afirmar que somos nosotros, pecadores, quienes seguimos crucificando al Redentor. Estas son sus palabras. Los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Podríamos decir que con nuestros odios y venganzas, Cristo es de nuevo crucificado, como dice la novela de Nikos Kazantzakis. Una pregunta para compartir en familia. ¿De qué manera sigues crucificando a Jesucristo, nuestro Redentor? Unámonos a esta oración a María, corazón del misterio cristiano. María, Madre de Jesucristo, nuestro Redentor, tú estás en el corazón del misterio cristiano. En el mismo designio del Padre, tú estás, María, situada en el centro de la encarnación del Hijo de Dios, marcando la hora del cumplimiento de la historia de la salvación. Tú eres, María, la carta de amor del Padre, escrita no con tinta, sino con la sangre redentora de tu Hijo amado, en el Espíritu del Dios vivo. Tú nos entregas, Madre, la palabra, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en nuestros mismos corazones. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.